los últimos días, el nombre de un famoso actor, fue uno de los grandes niños prodigio del cine español, Juan José Ballesta, ha aparecido en algunos titulares de prensa vinculados a una denuncia de una presunta agresión sexual. Más allá de los titulares, que siempre son llamativos, y si se trata de una persona joven, famosa, atractiva, siempre llaman más la atención, queremos saber un poco qué historia real hay detrás de esta denuncia. El medio de comunicación que más ha estado siguiendo esta historia es Voz Populi, a través de Borja Méndez, ya lo conocen de otras ocasiones, que está haciendo un seguimiento detallado de toda esta historia, de esta mujer que, bueno, ha presentado una denuncia por presunto abuso contra el famoso actor. Borja, lo primero, gracias por estar con nosotros. Cuéntanos, ¿cómo ha sido un poco la secuenciación del relato? ¿Cómo vamos a armar la historia de lo que ha pasado? Hola, gracias. Pues mira, la denuncia de estos hechos, los hechos que denuncia esta mujer de 48 años de nacionalidad española, se remontan a la mitad de julio de este año. Ella, en un primer momento, denuncia que un hombre que conoce de su barrio, de su zona de Parla, que le llama Pasti, que tiene el motel Pasti, pues que tiene relaciones con él en una casa, relaciones que luego posteriormente se convierte en una violación, que le quita el DNI, le quita las llaves de su casa y a los dos, y lleva 2 días, pasa 2 días esta mujer retenida en casa de este individuo. ¿Qué sucede? En esa casa ella consume distintas sustancias estupefacientes como cocaína, como marihuana. También hay dudas de si en algún momento llega a tomar heroína. Y después de abandonar este domicilio, ella, a los 2 o 3 días, en concreto el día 27 de julio, pues vuelve a quedar con el Pasti, con este hombre el que supuestamente le había agredido. ¿Qué sucede? Que ella, según cuenta en el relato, estaba con el Pasti, con otros amigos, y de repente acude al lugar, a un parque en Parla, el actor Juan José Ballesta. En un momento dado de esa noche, que no es una noche de discotecas ni de fiesta como se estaba contando, están en un parque tomando unas litrones. En un momento de esa noche, ella con el actor se van a un cajero a sacar dinero, una cantidad de 200 euros, y ahí, en ese momento, es donde ella denuncia pues, que el actor le realiza tocamientos en sus zonas íntimas. Ella en ese momento no expresa rechazo, pero dice que tampoco consintió esas agresiones. Después, toda la noche sigue, acaba de nuevo en la casa del famoso Pasti, consumiendo sustancias estupefacientes, y esta mujer, que tiene diagnosticada esquizofrenia, pues lo que sucede es que por el consumo de sustancias estupefacientes, a raíz también del alcohol, pues acaba ingresada en un centro hospitalario donde confiesa a los sanitarios todo lo que ha habido en los últimos días, el descontrol con medicamentos, con su enfermedad, y ahí en el hospital los sanitarios lo que le invitan es a interponer una denuncia a la Policía Nacional. Al final, los funcionarios de la Policía Nacional, del ECFAM de Parla, se desplazan al hospital, donde se encuentra ingresada, a la unidad, al área psiquiátrica de ese hospital, y ahí es el inicio de toda la investigación que ahora ha salido a la luz casi 2 meses después. ¿Y qué veracidad le da esto a la Policía Nacional, que ellos se la saben todas, mucho más que nosotros, desde luego, en este tipo de situaciones? Pues mira, la Policía Nacional está haciendo todas las diligencias que ellos tienen en su mano, todo lo que la ley les permite para intentar esclarecer qué sucedió esa noche. Es cierto que tienen en su poder pues, extractos bancarios de que esa mujer sí que sacó el dinero en esa oficina bancaria, pero ahí tienen una mala noticia. ¿Por qué? Porque han pedido las cámaras de seguridad al banco y el banco lo que les ha contestado es que se ha pasado el plazo de las grabaciones y esas cámaras han sido robadas. Al final, en el móvil de la mujer, con los datos que aportó la mujer, no hay nada de Juan José Ballesta, simplemente un post-it en el que le señala a él y dice que le ha violado, que ella misma ha escrito, pero no hay nada más, no hay ninguna imagen de ella con él en el banco, y básicamente, pues al final el juez, a eso de, creo que el 7 de noviembre, ese día de la citación, fue investigado, prácticamente lo que va a hacer es conocer por primera vez la versión de Juan José Ballesta, pero al final lo que parece que va a ser todo esto es un testimonio contra testimonio porque no hay pruebas claras de que ambos pues estuvieran esa noche o de que esa agresión sexual ocurriera en las circunstancias en las que lo ha comentado la víctima.
Claro, efectivamente, además en el derecho penal es cuando se confrontan una versión contra otra sin ninguna aportación a mayores, bueno, se queda en Claro, teoría es en que, por esto. ejemplo, claro, en este tipo de circunstancias, normalmente va a un centro sanitario y ya anuncia una agresión y se abre un protocolo de actuación. Claro, Ese protocolo, pues el área ginecológica de los diferentes hospitales lo que hacen es que recogen muestras, recogen pruebas, pero ¿qué sucedió? Que esta mujer, los hechos que ella denuncia de la supuesta agresión sexual ocurren el 27 de julio. Ella claro. ingresa en el hospital el 3 de agosto. Los médicos en su informe lo que llegan a decir es que no van a poder recoger muestras porque no va a haber muestras, porque pasadas 72 horas esas muestras pues ya no sirven para nada. ¿Por qué denuncia ella tan tarde? Que esa es una de las grandes preguntas. Pues mira, ella desde el 27 hasta el 3 está en su domicilio, ella vive en un pueblo de la Comunidad de Madrid que está bastante lejos de Parla, porque parece que ella se crió en Parla y por eso, como tiene amigos, pues suele viajar a esa localidad. Ella permanece esos 5 días bajo una destructuración total. Ten en cuenta que es una mujer que ha sido diagnosticada de esquizofrenia desde el año 2014, ha tenido intentos autolíticos, ha tenido problemas con el alcohol. Esos 5 días ella la pasa en el domicilio pues totalmente ida de la cabeza, con nerviosismo, un gran estado de ansiedad. Y finalmente, el día 3 de agosto, a las 3 de la mañana, decide llamar a una ambulancia. Por eso ella se traslada al hospital, la traslada, mejor dicho, una ambulancia, al hospital del Tajo, y ahí es donde se inicia todo este periplo, porque hay que recordar que estuvo 12 días ingresada en el área de psiquiatría para Claro. superar pues, todo esto que había habido Claro, hay que tener anteriormente. en cuenta esas circunstancias de esta mujer, que bueno, afortunadamente ya el estigma sobre la salud mental ya se ha roto en este país, pero bueno, es cierto que hay que tener en cuenta las circunstancias médicas de una persona a la hora de proceder y de actuar en el día a día. Como bien dices, hay una serie de protocolos. Claro, estos protocolos no se han podido cumplir por estas circunstancias. Claro, en qué situación deja esto bueno, al inevitable protagonista para los medios de toda esta historia, que es Juanjo Ballesta, el actor? Pues mira, la línea de defensa de Juan José Ballesta del actor ya ha sido mostrada por su abogada en los medios de comunicación. Él dice que no conoce de nada a esta mujer y hay que recordar que esta presunta víctima de la agresión sexual ha cambiado ya 3 veces de versión. En un primer momento, en una declaración en el área de psiquiatría, dijo que era su amigo de toda la vida. Después, posteriormente, en la comisaría de Parla, ella lo que dijo es que eran vecinos y finalmente, en los últimos días, ella lo que ha dicho es que sí, que eran vecinos de toda la vida de Parla, pero que no eran amigos. Claro. ¿Qué sucede? Que será muy clave de cara al procedimiento judicial que Juan José Ballesta mantenga un discurso fuerte y un discurso sobre todo convincente. A la vista de todos los datos que hay, no hay una gran carga probatoria contra el actor. El testimonio de ambos y lo que considere el juzgado de instrucción de Parla, que se ha encargado de dirimir si sigue con los procedimientos contra Ballesta o no, será bastante clave el testimonio, porque ahora mismo lo que tenemos sobre la mesa, sin pruebas, sin las cámaras de seguridad y básicamente sin ningún tipo de comunicación en el móvil entre Ballesta y la mujer, básicamente se van a tener que basar en los testimonios tanto de la chica como del actor. Sí, además, en uno de tus artículos en Voz Populi leía que una de las cosas que decía la mujer es que eran amigos de la infancia. Y la diferencia de años entre la presunta víctima y Juanjo Ballesta es importante, con lo cual, aunque sean conocidos de Parla, es complicado que sean amigos de la infancia porque la pasaron en momentos distintos, con lo cual, por ese lado ya es distinto. Como bien dices, en el fondo todo se reduce, entiendo, ¿no? Como ocurre en penal, ¿no? Cuando es una versión frente a otra y no hay ninguna otra prueba, ahí queda un poco en el aire pues eso, la capacidad de transmitir veracidad en el relato de cada uno, entiendo. Claro, totalmente. Por eso te decía que es muy importante que la víctima haya cambiado 3 veces de versión, porque en estos procedimientos penales una de las claves, como podemos ver en el caso de Dani Alves, de la agresión que cambia hasta 5 veces de ocasión, es muy valioso en el marco jurídico mantener una versión convincente. Esta mujer también ha ido variando otros aspectos de la denuncia. Te comento, primero esta mujer dice que son amigos de toda la vida, después cambia a que son vecinos. Bueno, eso es un aspecto que es importante porque pues, se podría decir que significa el grado de arraigo entre ambos.
Pero también ella cambia de lugares. En un primer momento ya dice que estaba en un local de Parla, llega a decir el nombre, se lo muestra a la policía y después en la segunda declaración dice que todos estos hechos ocurrieron en un parque. Ellos estaban en un parque pues bebiendo cerveza, fumando droga y ahí es cuando aparece Juan José Ballesta. ¿Qué sucede? Pues que parece ser que todo esto la mujer pues lo estaba moldando un poco por dónde van los tiros, porque Claro. te tengo que decir que hasta ayer no tenía abogado esta chica. Claro, bueno, una agresión sexual que no deja de ser un delito semipúblico, ya Muy sabemos grave, un que delito muy grave. actúan de oficio. Sí, perdón, ¿qué ibas a decir, Borja? No, y un delito sobre todo muy grave, que está Claro, catalogado en el Código Penal con infracciones bastante importantes, de 1 a 6 años de cárcel, dependiendo del grado en el que se diga al final o en el que se resuelva el juez, pero es uno de los delitos más graves que hay dentro del Código Penal. y además la sensibilidad social con respecto a estos delitos han cambiado muchísimo en los últimos años. Cada vez la Totalmente. percepción que tiene la sociedad de estos delitos es peor, eso es Claro, si cierto. te das cuenta, desde que salió Juan José Ballesta ha estado muchísimos años fuera del panorama mediático y ahora vuelve por un caso que no es nada apetecible, que seguro Claro, que no se encuentra bien porque él tiene ahora mismo una vida bastante tranquila en Toledo desde que lo dejó con su ex, creo, fuera del foco mediático y ahora volver a aparecer en los medios por este asunto y un asunto en el que también creo que han faltado bastante explicaciones y bastante contexto. Es desde luego. decir, está investigado por un delito de agresión sexual, hay drogas de por medio, ¿vale? Pero también hay que contar en qué circunstancias presuntamente se ha cometido ese delito de agresión sexual. Hay que explicar un poco el contexto. Nosotros ponemos simplemente sobre la mesa los hechos que ha investigado la Policía Nacional, los informes médicos y ya en este caso pues tendrá que ser el juez si decide seguir con la causa contra Juan José Ballesta y contra este hombre después de escuchar sus dos versiones o no. Claro, además, bueno, suscribir lo que has dicho y además es que hay que tener en cuenta también la figura pública que ha sido Juanjo Ballesta, que ha sido un poco guadianesco en el sentido de ir y venir en cuanto a repercusión pública. Es verdad que el año pasado rodó una película y parecía que había intenciones de volver a retomar su carrera actoral y es cierto que esta manera de irrumpir de nuevo en los medios, pues alguien que vive, bueno, en parte de su imagen, no solo aparte de su talento, pero también su imagen, como es el caso de los actores, pues no le ayuda para nada. Por eso queríamos que estuvieras aquí con nosotros para, como bien dices, poner contexto a toda esta historia. Hay que recalcar que hay dos personas a las que esta mujer señala. Por un lado está Juanjo, el actor, pero por otro lado está el otro hombre que entiendo que su situación es completamente distinta al caso de Ballesta, ¿no? Sí, su situación es completamente distinta, primero porque el delito de la que se le acusa a la mujer, del que le acusa esa agresión sexual con penetración es bastante más grave que el delito de, aunque sea también grave, el de tocamientos Mm. en sus zonas íntimas. Luego también se podría ahí también dilucidar un delito también de retención, porque ella dice que está 2 días en el domicilio del Pasti, donde le quita el DNI, donde le quita las llaves de casa, donde le quita hasta las llaves del coche para que pueda evitar meterse. Y luego también la acusa de otro delito que es bastante grave. Le acusa un delito de trata de seres humanos. Ella lo que dice es que en ese domicilio este hombre convivía junto con una mujer a la que le obligaba a prostituirse y que ella pues no quería prostituirse como él estaba haciendo a esta mujer. Es Claro, con lo cual un, habría otra víctima, entiendo, ¿no? A tenor de su relato, en este caso de, pues sí, Claro, de trata de claro. seres humanos, Son directamente. unos delitos muy graves. Sí que es cierto que, por ejemplo, en el móvil de la víctima no hay ninguna conversación con Juan José Ballesta, no tenía ningún tipo de relación más allá de lo que ella relata esa Mm. noche, pero con Pasti, con el otro hombre, mantiene conversaciones en el que ella se muestra bastante agresiva. Son unas conversaciones que hemos sacado hoy en Voz Populi a la luz. Ella le llega a recriminar, le amenaza con que le va a denunciar, también dice que tiene amigos que son policía. Es todo un contexto de amenazas, tanto de ella como de él, por un suceso que se también tendrá que dilucidarse porque también está investigado por una agresión sexual este hombre. Claro, vamos, en función de lo que nos estás diciendo, es que no tiene nada que ver la situación de este famoso Pasti con Juanjo Ballesta, que es el nombre que ha aparecido en los titulares, inevitablemente por la fama como actor que tiene,
que esperemos que, así a tenor de todo lo que están contando, no tiene nada que ver, se resuelva lo más rápido para que, bueno, Claro, le afecte lo menos posible es a muy su imagen. importante un aspecto. Es muy importante un aspecto. Hmm. Ella siempre en su relato lo que dice es que Pasti era el que le suministraba cocaína, heroína, hachís. Además, ella cuando dice que va al cajero, dice que va al cajero a acompañar a Juan Ballesta para sacar 200 euros para comprar Pasti. ¿Qué sucede? Que ella en los audios a Pasti le recrimina pues que es un camello, que lo que pedía, que sustituía Sí. a una mujer, pero este hombre no tiene antecedentes penales por parte de la Policía Nacional. Es muy importante. No tiene ni antecedentes por ese narcotráfico, ni por trata de seres humanos, ni ninguno. Por eso digo que Es, ese es un detalle bastante revelador de lo que puede venir o de lo que puede hablarse en el juicio o en las vistas posteriores que quedan aún por cumplir. es que hablamos encima de delitos, en fin, muy graves, de los que acusa de manera directa o indirecta a este hombre, que insisto, recalcamos que aunque los titulares vayan por Juanjo Ballesta, parece que las situaciones son muy diferentes y esperemos que si, tal y como todo apunta, no ha tenido nada que ver, cuando se resuelva lo más rápido posible, porque, en fin, de cara a su imagen no es nada positivo, como bien dices. Oye, siempre me gusta intentar un poco analizar el papel que tenemos los medios en estas cosas. ¿Crees que lo estamos tratando bien este tema o al final vamos a acabar haciendo algunas cosas mal como por desgracia solemos hacer? Bueno, a ver, este aspecto es bastante complejo. Esta pregunta es bastante comprometida. Yo creo que en este caso ha faltado en un inicio información, ha faltado contar el tema en profundidad, no quedarse simplemente en la base. ¿Por qué? Porque es un delito muy grave, es un delito de agresión sexual. Es cierto que no se ha contado ninguna mentira. Evidentemente, Juan José Ballesta está investigado por una agresión sexual, está investigado en un contexto en el que había drogas. Y la mujer que le denuncia, pues en un principio se contó que era su amiga de la infancia, o ella dijo que era su amiga de la infancia, pero luego con el paso de los días ha visto cómo esa versión de la mujer pues se ha roto totalmente, incluso ella misma ha negado esa mayor. Es cierto que los medios han tenido bastante delicadeza en este aspecto, pero siempre es que es clave la presunción de inocencia. Es decir, Juan José Ballesta está investigado, no está condenado. Claro. Eh, Veremos a ver cómo discurran las cosas. Si en un futuro le condenan, pues evidentemente es una agresión sexual, un agresor sexual. Si el caso pues se absuelve o no llega a ser juzgado, porque recordemos que está en fase de instrucción, donde se realizan las diligencias para aclarar si hay indicios probatorios o no. O sea, estamos en una fase muy embrionaria. El suceso ocurrió apenas hace 2 meses. La denuncia ocurrió, pues ya te digo, hace 1 mes y medio. Por lo tanto, hay que ser bastante prudentes. Eso sí, yo desde el primer momento en Voz Populi lo que he intentado es contar el hilo temporal de todo y buscar un contexto. Buscar un contexto porque, claro, los periodistas muchas veces cuando nos llega un caso o cuando tenemos que investigar un caso, siempre nos hacemos las preguntas. ¿Cómo sucedió? ¿Cuándo sucedió? ¿En qué circunstancias ocurrieron los hechos? Claro, con todo el sumario, con todas las diligencias que se ha hecho, lo que hemos intentado desde Voz Populi es simplemente dar toda la información posible y que la gente, pues cada uno haga su juicio y evidentemente el que tiene más rigor que haga su juicio es el juez de Parma, es el que va a decidir si al final sigue Claro. adelante con el proceso. Sí que es verdad que es muy difícil equilibrar en este caso porque evidentemente hay un interés público, claro. Hablamos pues de un actor que además ha sido muy popular en nuestro país y por otro lado yo creo que, como bien dices, que la presunción de inocencia ya hemos tenido demasiados ejemplos en los que se ha vulnerado, por desgracia. En este caso parece ser que afortunadamente no ha sido así en la mayoría de los medios. Y queríamos que estuvieras aquí con nosotros precisamente por eso, porque en Voz Populi tú has sido prácticamente el único, por no decir el único, que ha dado eso tan importante que debemos hacer los periodistas, que es el contexto más allá de los datos, porque el contexto define prácticamente todo lo que sucede en algo, en una historia, sea la que sea. Claro, totalmente, porque como tú bien dices, los policías cuando realizan las investigaciones y cuando realizan todas las diligencias, lo primero que buscan es el perfil tanto de la víctima como del agresor. Nosotros Claro. simplemente hemos contado lo que viene adjunto a todo el sumario del caso, saber un poco los antecedentes tanto de la víctima como de las personas que están imputadas y bueno, a raíz de ahí, pues simplemente que la gente
que la gente valore, que la gente vea el trabajo que hemos ido realizando y sobre todo pues que sepan que si en un futuro, vamos, pues ¿por qué fue absuelto? Y si resulta condenado, ¿por qué fue condenado? Simplemente contar pues la verdad o hasta este momento los hechos que están probados o no probados. Claro, efectivamente, eso es lo más importante y esperemos que acabe lo mejor posible para todos, cada uno en función del papel que Lo haya más tenido en justo, esta que acabe historia. lo más justo. ¿Perdón? Que acabe lo más justo, Sí, que seguro que se acaba lo más justo, será bueno para todas las partes. desde luego, desde luego. Ahí estamos de acuerdo. Pues Borja, muchísimas gracias, como siempre. Te seguimos por la calle y en el periódico. Gracias.